Venezuela y Rusia firman acuerdo estratégico. Trump ve cerca la paz en Ucrania, pero ¿tendrá razón? Comienza el golpe suave en Serbia y la masacre en Siria que no se transmite en los medios y la comunidad internacional calla. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Juego Geopolítico. Se están desarrollando actualmente distintos acontecimientos alrededor del mundo que están marcando un evidente reordenamiento en el sistema internacional que hasta ahora predominaba. Evidentemente nos estamos presenciando o estamos viviendo un nuevo orden que poco a poco va surgiendo y se va implantando. Hoy daremos un vistazo a algunos de ellos. Bienvenidos. El pasado 14 de marzo, en conmemoración del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas, los presidentes de Rusia y Venezuela, Vladimir Putin y Nicolás Maduro respectivamente, sostuvieron una videoconferencia en la cual acordaron fortalecer su cooperación bilateral mediante la firma de un acuerdo de asociación estratégica y cooperación. Lo que busca fortalecer ya la cooperación y la alianza estratégica entre ambos países en distintos sectores pues, de la economía y el sector financiero, por ejemplo. Esto se produce en el marco, como ya dije, de la celebración o la conmemoración del 80 aniversario del establecimiento de relaciones internacionales, de relaciones diplomáticas entre estos países. Y en el marco de esta videoconferencia, el presidente Vladimir Putin invitó al presidente Nicolás Maduro a la próxima celebración el día 9 de mayo del Día de la Victoria. Implicaciones que esto podría tener, bueno, indudablemente una mayor presencia, una mayor influencia de Rusia en América Latina. Podría también darse el desafío a las sanciones internacionales por cuanto ambos países se encuentran bajo sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, por lo que este acuerdo podría ayudar a ambos países a sortear restricciones comerciales y financieras. La expansión en cooperación militar, aunque si bien no se anunció oficialmente en esta videoconferencia la firma o incluir los acuerdos militares específicos, la alianza estratégica sugiere que Rusia podría aumentar su asistencia militar a Venezuela. Esto podría incluso incluir el envío de equipos asesores o incluso la reactivación de planes de bases militares rusas en la región. Big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. That's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. I'd like to get something done. A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week. Let's see what happens with the whole Russia-Ukraine thing. I think you're going to have eventually, and maybe not in the distant future. Bien, y Donald Trump, por su parte, ve cerca un acuerdo para un alto al fuego como un primer paso para llegar a la paz entre Rusia y Ucrania. Esto, pues, según lo anunciado posterior a la reunión que tuvieron o que mantuvieron en Riad luego del encuentro entre las autoridades estadounidenses y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahora, cabe preguntarse si realmente a Donald Trump le importa el fin de la guerra desde el punto de vista de lo que él ha enunciado, si es por motivos humanitarios que lo hace o por lo que ya ha dejado ver como su principal interés en que la guerra acabe en Ucrania, y es ese acuerdo mineral el acuerdo para explotar minerales raros en Ucrania y el control de esos minerales por parte de Estados Unidos. Quedaría ver si efectivamente pues son humanitarias sus razones o por el contrario pues lo que está buscando es simplemente acabar con la guerra, acabar con el conflicto para pues poder comenzar a extraer esos minerales que son de mucho interés para Estados Unidos
en este momento en el que su verdadero rival en el escenario internacional es China. Por otra parte, si bien Vladimir Putin manifestó estar de acuerdo con la propuesta de Trump del alto al fuego, ciertamente lo hizo con muy serios cuestionamientos sobre los matices que puede tener este alto al fuego, y dejó en el aire algunas preguntas que, bueno, por supuesto aún no han recibido respuesta, pero yo creo que, en mi opinión, Rusia va a tener una postura mucho más dura a la hora de las negociaciones con Estados Unidos y los involucrados en este conflicto. Aunque ya hay voces que dicen que Ucrania no va a eliminar la movilización forzada que está llevando a cabo entre su población, ni tampoco derogaría la ley marcial que rige en este momento en el país. Esto da pie a Rusia, como ya ha manifestado en ocasiones anteriores diversos voceros del gobierno ruso, de que lo que es simple y llanamente un descanso para el ejército ucraniano de poder replegarse y reentrenar o entrenar a nuevos hombres para posteriormente volver al frente de batalla. Y definitivamente algo de lo que nos está hablando mucho es del genocidio, la masacre que se está llevando a cabo en este momento en Siria. Una absoluta limpieza étnica que pues va de la mano del nuevo gobierno del líder de quien fuera anteriormente Al Qaeda, uno de sus fundadores en Siria, Ahmed al-Sharaa. Luego de la derrocamiento de Bashar al-Assad, pues Siria se ha sumido en un caos. Ya se están reportando por parte de algunas ONGs más de 1000 personas asesinadas por partidarios del nuevo régimen que lleva el control y ejerce el poder en Siria. Estas organizaciones dan cuenta de que en su mayoría estas personas serían niños, mujeres y ancianos los que estarían siendo perseguidos y atacados por parte de las nuevas fuerzas de seguridad, entre comillas, del nuevo régimen. Por su parte, las imágenes dan cuenta de una situación realmente terrible en Siria por parte del nuevo gobierno que rige en ese país. Distintas organizaciones internacionales y ONGs se han pronunciado al respecto. A nivel mediático parecen más preocupados por el peligro de lo que ellos han denominado transición. Al-Sharaa se manifestó sorprendido por lo que estaba sucediendo e instruyó a sus seguidores a no cometer ese tipo de actos, pero no cometerlos, sino no filmarlos y dejar pues evidencia de lo que estaban haciendo en los medios de comunicación. Aunado a esto, hay que sumarles también el silencio cómplice de la autodenominada comunidad internacional, que está más preocupada por sus lucrosos negocios con la guerra de Ucrania, pero han volteado la mirada hacia Siria para cerrar los ojos y hacer cuenta que no está sucediendo nada en Siria. Por supuesto que en este caso les conviene lavar la cara al nuevo líder. Las imágenes que se muestran sobre lo que está aconteciendo en Siria son realmente dantescas. Es un horror lo que están viviendo en ese país en este momento, sobre todo las minorías y las minorías étnicas y cristianas,
Como ya mencioné, particularmente los alauitas y cristianos están llevando la peor parte en toda esta transición, entre comillas. Y bueno, lamentablemente no puedo colocar esas imágenes acá en YouTube por cuestiones de política de la plataforma. Y una que definitivamente está viviendo en su propia burbuja, alejada de la realidad, cegada por su propia ambición, definitivamente es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, quien pues hace poco presentó un plan rearme enmarcado dentro de lo que fue una reunión en apoyo a Ucrania y para mantener el compromiso de Europa en el sostenimiento de la guerra que está llevando en Rusia, en Ucrania, en apoyo por supuesto a la parte ucraniana para mantener los esfuerzos de guerra. Y bueno, realmente el tema de Ucrania fue un tema, si se quiere, secundario en esas cumbres, por cuanto la mayor preocupación de Europa fue precisamente su plan para rearmarse luego de que sus relaciones con Estados Unidos están pendiendo de un hilo. Y más allá de todo lo que se vio en los medios de besos y abrazos, realmente esta gente está preocupada por sus temas y sus negocios con la guerra. El plan rearme va en esa dirección, y bueno, eso lo anunciaba de esta forma. We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to describe the grave nature of the threats that we face or the devastating consequences that we will have to endure. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security. Und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden Sie mitgehen müssen. Ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Según ella, bueno, todos en Europa están de acuerdo con ese plan y con destinar recursos al rearme y al impulso de la industria bélica en Europa, pero al parecer en los últimos días le han salido respuestas que no dicen exactamente estar de acuerdo con lo propuesto por ella. Entre ellos se contabilizan algunos eurodiputados, pero lo más importante aún es la gente en la calle que está diciendo no queremos guerras. Veremos si escuchará a esta gente o continuará adelante con su plan para rearmar Europa. Y definitivamente a quien sí se le está complicando la situación en el presente es al presidente serbio Aleksandar Vučić, por cuanto desde el pasado noviembre comenzaron algunas protestas en la capital Belgrado, y estas protestas originalmente comenzaron por la caída de un techo en la estación de trenes de la ciudad, dejando 15 personas fallecidas en aquella ocasión. Estas demandas comenzaron pues a solicitar que se llevara a los responsables a la justicia, pero progresivamente las concentraciones en la calle fueron aumentando y ya realmente esto huele a golpe de manual, un golpe blando para intentar derrocar al presidente Vučić. Esto se ha visto en otros países ya, la aplicación de este tipo de medidas, y es poderosamente llamativo por cuanto este ha sido uno de los presidentes que se ha colocado enfrente de las políticas de la Comisión Europea
y ha sido una voz discordante dentro del discurso oficial que llevan adelante, particularmente con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, en conjunto con Víctor Orbán, a quien también se le está aplicando medidas para intentar llevarlo al carril de todos los miembros de la Unión Europea. Y bien, de momento esto es todo lo que tenemos para ustedes. Si les gustó el video, por favor denle un like, suscríbanse. Muchísimas gracias por ver el video y bueno, hasta la próxima.